Desde la puerta solo hay 45 pasos hasta el tope de ingreso, un par de escritorios y algunos objetos. Las ideas que uno tiene al entrar son miles, nada positivas, debo decir. El miedo te paraliza. Esos breves momentos son muy duros. Hacerte la idea de que la libertad se queda lejos te choquea aún más. A tu alrededor ves a la policía rodeándote, haciéndote mil preguntas. Ves abrir la puerta y entra un grupo de mujeres que parecen tranquilas. Por increíble que sea, no puedes voltear el rostro y mirar atrás. Pasa el tiempo, llegan las audiencias, el corazón te late al entrar al mismo lugar que antes te recibió. Ha pasado tanto tiempo, pero lo ves igual que la primera vez. Sales y el mundo parece ser extraño y ajeno. Lo ilógico, te desesperas por regresar. Una vez más, estás de pie, ante la misma entrada. Lo irreal, la primera vez corrías para alejarte. La segunda vez corres para poder entrar. El sol te lastima, el aire te sofoca. En mi caso, tuve 25 salidas en el lapso de 2 meses. Cada salida era más dura. Volver para la entrada, más tranquilizante. Suena loco, lo sé, pero eso sentía. Pasaron meses y se me dio la oportunidad de ayudar en 2 turnos de seguridad. Volví a la tan temible entrada. Al pasar tiempo ahí, vi las cosas de otro modo. Recorrí los mismos 45 pasos, tal vez un poco más. Al recordarla, lo que descubrí fue que la entrada es más dulce que el penal en sí, quizás por todo lo que me tocó vivir. Pero hoy, el lugar que me recibió no es un mal recuerdo, todo lo contrario, es el lugar más cálido. Después de todo, la entrada es el lugar de bienvenida. Todo cambia tan bruscamente. Aquellos policías que parecían ser verdugos han cambiado de papel. No todas, claro, pero la mayoría mostraba ese lado humano ausente en aquellas primeras semanas que me recibieron. Todo sufrió una metamorfosis, un gran y real cambio. Esa entrada por la que crucé el día de mi llegada, el tiempo del juicio oral, no es definitivamente el lugar que tengo el privilegio de pisar. Hoy siento que es el lugar más acogedor. Sé que las críticas no se dejarán esperar. Para muchas, estar en ese lugar es de terror. Pero seamos realistas, la lógica ha quedado atrás de la primera puerta y lo real es lo que cada una toca y logra alcanzar. Después de todo, nadie tiene el derecho de juzgar lo que en la entrada ha dejado pasar. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva intervención callejera de Nación Marica. Hoy nos encontramos una vez más en el centro de la ciudad de La Paz, por eso van a escuchar de repente ruidos de autos, de personas caminando, así que estamos en un espacio sonoro muy interesante. Y bueno, para este programa de hoy hemos querido hablar un poco de los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación generan agenda pública, ¿no? Y esta agenda pública crea un discurso en la gente, ¿no? Y crea también diferentes formas de percibir los hechos reales que están pasando actualmente en nuestras sociedades, ¿no? Pero lo malo ha sido que estos medios de comunicación han monopolizado toda la información y por ende también han monopolizado un discurso, ¿no? Y de repente irrumpe el Internet y llega al Internet y la Internet hace como una suerte de democratizar la información, ¿no? Y de repente agrupaciones, colectivas, ya pueden tener sus propios medios de comunicación, ¿no? Pero los medios tradicionales de comunicación no se han quedado callados, ¿no? Porque hay un discurso también que afirman, que dicen que las noticias falsas circulan mucho en redes sociales y también en Internet, ¿no? Así que deben confiar todavía en nosotros, que somos los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Entonces, es una dinámica muy interesante para poder analizar. Y precisamente hoy nos acompaña Michelle Nogales. Ella es cofundadora de la revista Muy Guaso. Michelle, bienvenida a Nación Marica. Gracias Roberto, gracias Edgar, yo súper contenta de estar con ustedes. La verdad es que amo su programa de radio, amo sus intervenciones callejeras y ustedes han sido una inspiración para Muy Guaso. Esto lo digo ahí de secretito que estaba, pero nos han inspirado para lo que hacemos actualmente, así que pues súper chocha de estar con ustedes. Muchas gracias, Michelle.
Y bueno, Michelle, siempre a nuestras invitadas les decimos un poco que el espacio de alguna forma significa algo, ¿no? Hace días atrás se ha celebrado el 8M y tras nuestro está la iglesia María Auxiliadora, ¿no? Y hubo un pequeño enfrentamiento, amague de enfrentamiento entre gente que tiene esa creencia y también las compañeras que estaban en la marcha, ¿no? Y quisieron hacer una pintada como pasó en Cochabamba, como pasó en Santa Cruz, ¿no? Pintar estos monumentos. Y los medios de comunicación han abordado esa noticia desde un tema como que criminalizar esta marcha. ¿Qué opinas acerca de este hecho, de este intento de tratar de pintar estas iglesias y la forma como los medios de comunicación han abordado ese hecho específicamente en relación al 8M? Genial, me parece bien interesante como que podamos pensar o darle vueltas a lo que ha pasado, porque muchas veces podemos caer en esta polarización, ¿no? De que está bien que hayan pintado las chicas porque estamos en nuestro derecho de manifestar y expresar nuestra rabia, y el otro extremo que está mal, cómo van a destrozar, esa no es la forma de protestar, ¿no? La clásica. Y muchas veces simplemente desde los medios lo que pasa es que se polariza, ¿no? Hay esta polarización, bien, mal, feministas, antifeministas, masistas, antimasistas, todo el tiempo hay una tensión binaria desde la forma en la que enfrentamos lo que sucede o en la que abordamos o comunicamos cosas, ¿no? Y es una trampa porque las discusiones no son bien, mal, no son blanco, negro, siempre tienen matices, ¿no? Y justo con mis compañeras conversábamos un poco sobre esto, porque existen muchas formas desde los feminismos de abordar las problemáticas, de, no sé, hacernos presentes en la marcha, de decidir cómo mostramos nuestro descontento, y está bien y es completamente válido, ¿no es cierto? Hay muchas estrategias que han funcionado desde colectivas muy antiguas que vienen trabajando como de poner en agenda a partir del escándalo o de lo performático, y nos sirve y es útil porque finalmente es la única forma en la que estos medios tradicionales que son masivos nos van a dar bola, nos van a hacer caso y van a poner en agenda lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero también pienso que hay capas y hay niveles para manejar la información y para tener como esta idea clara de cómo contamos y a quién lo contamos, ¿no? Y justo es esto, discutíamos con las chicas el otro día, ¿y qué pasa si es que una compañera que es cristiana o que es excesivamente católica se ve la necesidad de abortar, ¿no? Entonces, si nosotras vamos así con el discurso muy duro de que, no sé, muerte a los curas o muerte a, no sé, Cristo, esta religión y tus valores son inválidos y no sé, la amiga que está en ese momento de duda se va a sentir rechazada desde los feminismos, ¿no? Porque igual son sus propios valores religiosos. Entonces creo que ahí hay que ajustar un poquito la estrategia en cómo lo abordamos, ¿no? O sea, finalmente si a esta compañera le dices, mira, no sé, puedes seguir creyendo en lo que crees, pero al final es tu cuerpo y puedes decidir qué haces con tu cuerpo, pues adelante, ¿no? O sea, nosotras como feminismo te abrazamos, aunque tú tengas otros valores religiosos o éticos, pero finalmente puedes contar con nosotras, ser feminista y seguir siendo cristiana o católica, ¿no? Y agarrar como a la gente en estos momentos de duda, porque si nosotras nos ponemos igual así de intransigentes como los movimientos conservadores o hiperreligiosos o antiderechos, ellas tampoco se van a acercar a nosotras, ¿no? Entonces esta discusión que hay sobre si pintamos o no pintamos ya está dentro de la dinámica de la polarización. Y lo interesante sería tomar estos momentos para meter en discusión si estas estrategias finalmente nos están sirviendo para nuestro objetivo como movimientos feministas, como movimientos disidentes, o si realmente está siendo un perjuicio, ¿no? Estamos en todo nuestro derecho de expresar nuestra rabia y nadie nunca nos va a quitar el dolor de haber perdido una amiga, una madre, una compañera, pero desde lo comunicacional hay que ser más estratégicas, ¿no? Yo creo que eso es importante y repensar y cuestionarnos. A veces hacemos simplemente por repetir. Y es como, a ver, en mi contexto, ¿funciona o no funciona? ¿Dónde funciona mejor? ¿Dónde funciona más fuerte? ¿Qué quiero, no, con esto? ¿Qué queremos como movimiento? Así es, Michelle, yo concuerdo mucho contigo, ¿no? Y esto, pero en esta suerte de polarización que tú mencionas, que es una trampa también, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales han jugado también un rol muy importante, específicamente en este hecho, ¿no? En este hecho de tratar de pintar, por ejemplo, el monumento que está aquí atrás. Por ejemplo, yo he visto mucha cobertura, ¿no? de curas que querían hacer un proceso, estaban en proceso de identificar quiénes querían pintar, ¿no? He visto como que una
forma de descalificar esta marcha del 8M, ¿no? Por este hecho, por este acontecimiento, ¿no? Entonces los medios tradicionales, he visto 3 canales, creo que han empezado un seguimiento, ¿no? De que cómo es que van a pintar así, y en la gente, ¿no? Que llega esa información, dicen, ¿no? O sea, ¿por qué no van a pintar al juzgado? ¿Por qué tienen que pintar una iglesia, no? Entendía, o sea, tal vez en su no conocimiento quizá de repente del problema del machismo, que también se asienta en las iglesias católicas, cristianas también, ¿no? Entonces, tal vez no entendiendo esto, entonces dice, ¿por qué no han pintado al gobierno, al Estado, ¿no? ¿Y por qué se tienen que meter con la iglesia, ¿no? Entonces como que los medios de comunicación han jugado ese papel de polarizar más y descalificar también esta marcha, digamos. Sí, sí, totalmente. O sea, finalmente es su rol, ¿no? Todos los medios responden a una línea política, no en lo partidario necesariamente, aunque sí sabemos que lo hacen, pero una línea política respecto a sus valores o respecto a ciertos hechos, ¿no? Y finalmente ganan los medios y ganan ciertas ideologías, ciertas formas, digamos, de comportamiento con esta polarización, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo más importante es justo lo que decías, ¿no? Tal vez tengamos que comunicar más respecto a de dónde están saliendo estos valores conservadores, ¿no? Finalmente, como dices, hay un desconocimiento de que la iglesia también participa, entonces, bueno, lo pongamos en agenda, ¿no? De alguna forma, creo que ahí, desde las disidencias, desde los movimientos feministas, tenemos como que articularnos de alguna forma en la que podamos decir, bueno, esta es nuestra agenda, ¿no? O sea, sé que somos muy distintas y que esta idea un poco lavada, gastada de la sororidad, esa de trabajar todas juntas, es como así, ¿iki? Desde algunos lados, es como... Pero finalmente hay que como desidealizarla, como bajarla un poquito y decir, bueno, no vamos a ser todas amigas, aquí nos vamos a abrazar entre las distintas líneas o los distintos movimientos feministas, pero tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, nuestras prioridades o nuestra agenda desde los feminismos son estos 3 puntos y todas tenemos que movernos para conseguir eso, ¿no? Y si nuestro objetivo es visibilizar que hay valores conservadores desde las religiones, no solo desde el Estado, pero también hay una responsabilidad desde el Estado, entonces tenemos que mover todos nuestros esfuerzos desde lo performático, desde las actividades, desde la comunicación hacia eso, ¿no? Y ahí es, creo, la única forma en la que vamos a poder hacerle frente a este gran aparato de los medios hegemónicos y también a bajarle y despolarizar de alguna forma estas discusiones, porque si te das cuenta, nosotras entramos igual en el juego de la polarización que se exacerba en las redes, ¿no? Porque vemos así, malditos feministas, no sé qué, eso no es la forma de protestar y ya estás así respondiendo al comentario en el Face o retuiteando. Y eso es como una pinchadita que nos ayuda a seguir alimentando estos discursos de odio y de polarización. Entonces, desde los feminismos también tenemos que decir y reflexionar, a ver, ¿qué queremos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos comunicacionalmente a estas provocaciones de polarización que no nos sirven para nada y nos empujan a igual a trincherarnos en una justificación, en una argumentación que no nos permite llegar al debate, que no nos permite llegar a la reflexión y que son completamente perjudiciales para los feminismos, ¿no? Exacto, estás viendo la intervención callejera de Nación Marica y hoy nos acompaña Michelle Nogales, ella es cofundadora de la revista Muy Guaso. Y bueno, Michelle, ya entrando en nuestro terreno también, a lo que hemos venido, cuéntanos un poco y cuéntanos a la gente que nos está viendo, ¿qué es la revista Muy Guaso? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Contanos un poco de esto. Es una gran pregunta, ¿sabes? Porque Muy Guaso, sí, a un principio nació así como revista, pero ahora se ha vuelto como un monstruito más grande. Y bueno, tenemos sí la plataforma de la revista, pero también tenemos como una parte más de trabajo de consultorías y otra parte de fundación y ahí estamos como creciendo. Pero bueno, la revista en general es un espacio, nació como un espacio justo para romper estas lógicas de la comunicación hegemónica, ¿no? Lo fundamos mi compañera Mijail Miranda y yo. Y cuando lo fundamos, ambas trabajábamos en espacios muy tradicionales, en medios tradicionales, como haciendo así notas, periodismo, qué sé yo. Y notábamos como esta ausencia de una mirada como más próxima, más cotidiana a las cosas y más desde nosotras, ¿no? Y Muy Guaso nace así, como una revista, como un espacio digital, el primer medio nativo digital feminista de Bolivia.
que busca como contar las cosas desde donde nosotras mismas lo experimentamos, ¿no? Desde la calle, desde las problemáticas que nos afectaban directamente y sobre todo desde los feminismos, ¿no? Porque como sabemos, una mirada feminista, un enfoque feminista no está ni de chiste en los medios tradicionales, ¿no? Así que nace un poquito desde ahí en 2018 y como que ahora ya estamos tratando de ampliar más nuestro trabajo, ¿no? O sea, hacíamos notas, hacíamos como reportajes periodísticos pequeñitos, pero después hemos ido creciendo con el tiempo y ahora no solo atendemos, no sé, temas específicamente coyunturales, sino tenemos medio ambiente, tenemos salud, tenemos seguridad digital, un montón de cosas, siempre desde un enfoque feminista. Y también tratamos de diversificar un poquito los formatos, ¿no? O sea, sacamos notas escritas, pero ahora tenemos infografías, tenemos podcast y recién hemos empezado a trabajar en lo audiovisual, tenemos nuestro canal de TikTok, ¿no? Entonces estamos tratando como que de evolucionar y crecer en ese sentido también. Y Michelle, tú nos decías como algo así como una agenda que tienen, ¿no? O sea, hablamos de cambio climático, hablamos tal vez de otros temas. ¿Cuál es la agenda tal vez de Muy Guaso? Tal vez si queremos hablar en estos términos de medio tradicional, digamos que tienen sus agendas, ¿no? Ajá. De Muy Guaso, ¿cuál es su agenda temática, digamos, para trabajar? De nosotras sobre todo es mostrar que todo lo que está pasando tiene una repercusión para los cuerpos de las mujeres y las disidencias, ¿no? Creo que ese es como el principal enfoque que tenemos para hacer todo. Si hablamos de cambio climático, como te contaba hace un ratito, que es como una de nuestras prioridades ahora, es que el cambio climático tiene una repercusión para nosotras como mujeres y también no hablar solamente de mujeres que viven en las ciudades o que viven, no sé, en otro tipo de espacios, sino hablar también de mujeres populares, mujeres indígenas, mujeres que viven en el área rural, ¿no? Si también hablamos, no sé, de salud, por ejemplo, con lo último que pasó con el COVID, o si hablamos de los casos del virus del papiloma humano, digamos, que son cosas que pueden estar en una agenda general de un medio de salud, pero nosotros tratamos de hablarlo desde el enfoque feminista de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de las disidencias, ¿no? Como te decía, mujeres populares, y cómo nos afecta esto directamente. ¿Y cómo Muy Guaso hace esta transversalización del feminismo y esta agenda de temas que están tocando? Porque ya me decías sobre el cambio climático y los otros temas, tal vez economía, política, tal vez están tocando o no. O sea, ¿cómo transversalizan esto con el feminismo, ¿no? El periodismo y todo eso? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es, por un lado, como tomar temas que pueden ser sí muy importantes, que tienen una repercusión directa, como te decía, pero tratamos de pensarlos desde donde los vivimos y los experimentamos nosotras y otras compañeras con las que convivimos, ¿no? Muchas veces desde la lógica de los medios tradicionales o desde esta hegemonía solamente se da el micrófono a los políticos, a los empresarios, a gente que tiene voces autorizadas o que ya son autoridades de por sí. Entonces nosotras hemos visto que las personas comunes y corrientes como nosotras, como ustedes, como la gente que está ahora alrededor de nosotras, tiene cosas muy importantes que decir, tiene necesidades, tiene perspectivas, soluciones, está trabajando en soluciones que de verdad pueden ser muy provechosas para todas, como colectivo, para todas, como incluso sociedad, ¿no? En general. Entonces lo que nosotras tratamos de hacer es eso, es bajar a la calle, estar en la calle, salir a la calle y decir, no como los medios que tenemos el micrófono hacia arriba, las autoridades y políticos, sino decir, a ver un momentito, escuchemos, que primero es eso, ¿no? No es solo háblame, sino escuchar y ver qué tipo de cosas pueden ser provechosas para nuestro entorno, para nuestra comunidad en general, ¿no? Y a partir de ahí siempre tener este enfoque desde la mirada de la experiencia y la vivencia de las mujeres, ¿no? Porque siempre se olvida y siempre no se toma en cuenta que de muchas formas nosotras tenemos muchísimas desventajas, al igual que las disidencias, al igual que personas que tienen menores ingresos o personas que son indígenas. Entonces, todas estas capas nos ayudan a construir este enfoque mucho más transversal. Y no olvidar que no son solamente los hombres blancos heteros con un trabajo tiempo completo y un buen sueldo los que van a tener implicaciones o consecuencias de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sino que somos el resto de nosotras, que somos clase media, baja, mujeres, disidencias, indígenas, no sé, y demás cosas, y que tenemos otros niveles de repercusiones y otras cosas que nos afectan que nadie está contando y que nunca nadie las toma en cuenta.
¿no? Entonces va desde ahí. Y además el enfoque, digamos, que uno le puede dar, digamos, a este hecho, digamos, desde el feminismo. Ahora, Michelle, bueno, nosotras como tenemos un podcast en Spotify donde colgamos todo nuestro material, y los datos que nos lanza, digamos, las estadísticas nos dicen que no nos escuchan aquí, son pocos o pocas que nos escuchan aquí, más nos escuchan en otros países. ¿Cómo la experiencia en Muy Guaso, tomando en cuenta de que su agenda informativa se localiza a nivel nacional, ¿no? O sea, los contenidos salen que tienen que ver con temas nacionales, departamentales, ciudades, todo, ¿no? ¿Cómo está llegando esta información a la gente? ¿O tal vez tiene más aceptación en otros países? O sea, ¿cómo está manejando eso? Muchas de las cosas que hacemos, al igual que ustedes, las podemos ver por la cuestión de las estadísticas y demás de las plataformas. Y o sea, sí hay un gran porcentaje que nos lee aquí, pero también hay un porcentaje enorme que nos lee afuera, ¿no? Y claro, son las compañeras migrantes, personas que sienten esta nostalgia o tienen la necesidad de saber qué pasa en su país, pero que no sé si les ha pasado a ustedes, y lo que decías al comienzo, ¿no? A veces la única fuente de información que encontramos son estos medios tradicionales que tienen una cosa tergiversada, obviamente, y parcializada. Entonces caen con esta necesidad, ¿no? De escuchar otro tipo de mirada, de escuchar desde otra vivencia, desde otra experiencia, ¿no? Pero para nosotras, nuestra mayor cantidad de lectoras, y así creo que tengo en porcentaje, el 70% son mujeres bolivianas, ¿no? De los 25 para arriba, 20-25 para arriba, y tenemos como un 10% igual de disidencias y un 20% de varones. Estás escuchando, bueno, estás viendo la intervención callejera de Nación Marica. Estamos hablando con Michelle Nogales, ella es cofundadora de la revista Muy Guaso. Y Michelle, ¿la revista Muy Guaso se podría considerar un medio alternativo? Sí, yo creo que qué? sí. ¿Por qué? ¿Alternativa a qué, digamos? ¿Alternativa a qué? Claro, es así como, vamos a discutir sobre el concepto de alternativo. No, mentira. Yo creo que si, digamos, establecemos como un consenso sobre qué es un medio tradicional y hegemónico, El Deber, Página 7, no sé, como todos estos medios que son corporaciones gigantes que responden igual a un poder político o económico y que sus intenciones igual de comunicación o de información se transan con los poderes políticos y económicos, pues sí, somos un medio alternativo, ¿no? Nosotras somos completamente independientes, autogestionadas, no somos partidarias, somos completamente abiertas respecto a nuestra postura, somos feministas, decimos que somos feministas y que la comunicación que hacemos es feminista, y pues tratamos de mantenernos siempre en nuestra línea editorial muy libre, muy independiente, y hablando desde lo que nosotras creemos, ¿no? Desde estos valores que son transfeministas, que son populares, ¿no? Y que buscan como romper con esta lógica de las cúpulas de poder hegemónico. Y ahora, Michelle, los medios tradicionales, ¿no? O sea, estamos hablando de medios de canales, radios, prensa, etcétera, ¿no? Ante esta efervescencia de estos medios alternativos, los vamos a llamar así, medios digitales que tienen sus plataformas nativas en internet que van generando información, y esta misma información se genera en redes sociales, ¿no? Entonces yo he visto que ahora estos medios tradicionales, para no perder el poder que tenían, ¿no? Antes de la llegada del internet y esta cosa de la democratización de la información, o sea, dicen, ¿no? Que las noticias que circulan en las redes sociales generalmente son falsas, ¿no? Que no tienen ningún sustento, que no son periodistas las que están haciendo estas noticias, ¿no? Entonces deben seguir creyendo nosotros que tenemos años de tradición, ¿no? Y también estamos en redes sociales, digamos, ¿no? Para hacer esta competencia. Entonces, ¿cómo hacer esta... No sé si hay una lucha entre estos medios y estos otros, digamos, ¿no? Entre estos medios tradicionales sí veo que hay una descalificación a los medios alternativos independientes, ¿no? Que tienen información, digamos, precaria, que no está sustentada. Ellos dicen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle frente a esto, ¿no? Porque sabemos que nuestro principal objetivo es el público que está leyendo, que está consumiendo las noticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ATV va a tener más información y la gente va a ver o va a leer más información de ATV que va a leer información de Muy Guaso, digamos. Claro. ¿Están en disputa esto o no lo está? ¿Cómo lo estás viendo? Cada uno está yendo por su camino. Bueno, en realidad, si es que pensamos que hay una disputa, tendría que haber algo que nos estamos disputando, ¿no? Y ese algo podría ser la atención, digamos, de la gente, sí, ¿no es cierto? Pero ahí hay algo importante, ¿no? O sea, nosotras desde Muy Guaso
jamás vamos a poder competir con ATV o con El Deber por la cantidad de vistas o la cantidad de lecturas, ¿no? El Deber creo que tiene así miles de vistas en un día, ¿no? Y a nosotras, o sea, a un principio era así como, pucha, jamás vamos a lograr llegar hacia tanta gente como la que quisiéramos. Pero nos hemos dado cuenta que lo importante para nosotras no es llegar hacia un número masivo de gente, sino más bien llegar a un grupo de gente, pero llegar así de verdad, ¿no? Como consolidar una comunidad alrededor de Muiguazo y que esa comunidad vaya creciendo, no porque le bombardeamos con cosas, ¿no? Sino porque realmente estamos produciendo información de rigor. Entonces, justo lo que decías, muchas veces estos medios grandes dicen, no, los otros medios alternativos o las redes producen desinformación, producen estas noticias falsas, qué sé yo. Y en realidad las personas que más producen desinformación y desinforman a la población son los propios periodistas. Y siempre se cree que los periodistas o los comunicadores o los medios son inmunes a la desinformación, pero no es cierto. Son los primeros que replican, ya sea porque son incapaces de identificar la desinformación que están replicando o porque realmente les conviene replicarla y responde a sus propios intereses, ¿no? Como decíamos hace un rato. Entonces, lo importante, creo, es hacer un periodismo riguroso. Jamás vamos a decir objetivo o de objetividad, porque es la trampa más grande que nos han hecho desde el periodismo, en la que nos hacen creer que cuando hablamos no tenemos una carga detrás de nosotras que nos obliga a poner nuestra postura y atravesar nuestra postura desde el mismo enfoque, desde cómo titulamos, desde a quién entrevistamos, ¿no? O sea, es muy evidente cuando un medio está respondiendo a un partido político, entrevista pues a quien le conviene entrevistar, ¿no? Eso se ve todo el tiempo, o sea, lo sabemos, ya sabemos a quién responden, ¿no? De un lado o del otro, y eso es muy evidente, ¿no? Entonces, por eso creo que es así un chiste, una burla, hablar de objetividad, de algo que se agarran los periodistas tradicionales o los comunicadores. Y finalmente, lo que importa es esta rigurosidad y esta diversidad en la información, ¿no? Y el enfoque. O sea, si nosotras somos rigurosas, verificamos los datos, consultamos distintas fuentes, trabajamos en a quién consultamos las fuentes, ¿no? O sea, como te decía hace rato, no vamos a ir a las voces autorizadas, incluso desde nuestros propios feminismos y desde nuestras propias disidencias, a veces tendemos a consultar las mismas voces autorizadas, ¿no? Ya tenemos ahí nuestros puntos, así, sí, ella, no sé qué, ¿no? Y a veces es también como una cuestión de estar en nuestro lugar cómodo, ¿no? En nuestro lugar seguro, entonces decir, bueno, vamos a estas voces, pero la idea es romper. Entonces, si rompemos todo eso, si vamos a otro tipo de voces, si realmente estamos rompiendo y siendo disruptivas desde aquello, entonces esta comunidad que crece alrededor de nosotras va a ser como más firme, más sólida y no tenemos que disputarnos la audiencia con los grandes medios. Porque si te das cuenta, muchas veces ya El Deber, no sé, tendrá 20,000 vistas en su posteo o en su nota, pero muchos son hate, ¿no? Ese odio, ¿no? Ay, sí, mentirosos, no, les odio, pitita, masista, no sé qué, ¿no? ¿De qué sirve una vista de 10 millones, no sé, de 20,000, si todos van a ser como personas que simplemente están reaccionando y no están teniendo una interacción real o un vínculo real con el contenido? Ahora, Michelle, que no sé si llamarlo medios alternativos. Bueno, en la universidad nos enseñan eso, ¿no? Medios alternativos son aquellos medios digitales, medios pequeños que tienen información, digamos, ahí, ¿no? ¿Está bien llamarlo medios alternativos? ¿Es como Muiguazo y otras páginas de repente digitales que generan información desde diferentes enfoques? O tal vez hay un nuevo concepto. Tal vez podríamos nombrarlos como medios disidentes, ¿ves? Medios disidentes. Sí, yo creo que es un poquito más rompedor. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí, porque, claro, en la universidad nos han enseñado eso. Medios alternativos, todo lo que no es radio, prensa, televisión. Digamos. ¿Y sabes qué? O sea, y puede haber medios alternativos, digamos, que no salen en la radio, prensa, televisión, que salen en digital, pero que siguen reproduciendo discursos conservadores. Exacto. O siguen respondiendo a las lógicas conservadoras, o que, no sé, diseminan desinformación. Que también cosas, hay, ¿no? Y que hay un montón, ¿no? Incluso aquí en Bolivia, como dices, han empezado a surgir como honguitos, un montón de medios, pero muchos siguen reproduciendo las mismas lógicas. Entonces, cambiamos, es medios disidentes, que está bien, me parece muy buena idea de cambiar eso a alternativo, que yo estaba pensando con esto de alternativo. Ahora, Michelle, estos medios disidentes, ¿no?, juegan también un papel importante al momento de conflictos sociales, ¿no?, conflictos políticos y crisis política. Lo hemos visto en nuestra propia experiencia el año 2019, ¿no?, en que nosotras consideramos que ha sido un golpe de Estado al pueblo, ¿no? Y también ahora vemos también
el papel que están jugando estos medios disidentes en la crisis política y social del Perú, ¿no? Entonces, estos medios alternativos, o sea, ¿cuál es el papel fundamental que están jugando estos medios disidentes? ¿Cuál es el papel que están jugando en estos conflictos, ¿no? O sea, ¿qué posición tomar, si no la tomar? O sea, ¿cómo más o menos podríamos manejar eso? Tal vez Muiguazo quizá tuvo la experiencia también con ese tipo de... Sí, es jodido. La verdad es que para nosotras en 2019 fue muy difícil porque, claro, desde esta cuestión de que te meten, digamos, al ser comunicadora, al ser periodista, estar en el ejercicio de la comunicación, es de que muchas veces no tienes que tomar partido, ¿no? Igual desde este punto de la objetividad. Y claro, pensando en nuestro medio desde los feminismos, igual nos vimos en un momento en el que nosotras, no sé, sacábamos memes, sacábamos noticias culturales, ¿no es cierto? Porque así habíamos arrancado en 2018 y solo producíamos contenido cultural ese momento, ¿no? Libros, música, cine, no sé qué. Y llega 2019 y para nosotras fue así tan fuerte que dijimos, o sea, estábamos calladas, ¿no? Pero llegó un momento en el que al ver los abusos de los pacos, de los militares, la masacre en Guayani, la masacre en Sincata, o sea, ya no podíamos más, o sea, no podíamos estar calladas, ¿no? Entonces llega un momento en el que desde tus valores como medio, como persona, tienes que decidir qué hacer, ¿no? Y nosotras decidimos contar lo que estaba pasando, porque obviamente había un discurso que estaba ya en todos los medios establecido, que estaba favoreciendo las masacres, que estaba favoreciendo toda la cuestión alrededor del golpe. Entonces fue así como, no podemos quedarnos calladas y no podemos permitirnos que se siga masacrando a otras personas y que la gente siga diciendo se han matado entre ellos cuando estaban pasando cosas muy jodidas atrás, ¿no? Entonces yo creo que cuando un medio es pequeñito, porque usualmente estos medios alternativos, disidentes que decimos, suelen ser medios chiquititos, no son corporaciones mediáticas como las que conocemos. Entonces, tienes la potestad de decir, bueno, chicas, chicos, estamos en esta situación, ¿qué postura vamos a tomar en este momento, ¿no? Y tomar partido en ese momento de tus valores, tus posturas políticas, éticas y decir, bueno, vamos a hablar desde este lugar porque esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viviendo con nuestra gente, con nuestro entorno en este momento, ¿no? Porque finalmente muchos de nosotros, al ser medios chiquitos, pues no respondemos a estos poderes políticos. ¿Quién nos va a poner una pauta de 20.000 bolivianos? Una publi no va a pasar, ¿no? Y a veces esos 20.000 bolivianos de verdad te sirven para vivir medio año como medio chiquitito, ¿no? Entonces, muchas veces eso es clave, ¿no? Que existan estos diversos medios que cuenten desde distintos lugares y que puedan ser independientes a estos poderes políticos y económicos, ¿no? Que muchos medios de comunicación responden a esto, ¿no? Se hablaba mucho de un cerco mediático, por ejemplo, en el año 2019, y lo mismo está pasando en Perú, ¿no? O sea, para los medios grandes que están a favor del gobierno de turno, o sea, está bien contarles que Perú está bien, que no pasa nada, ¿no? Que Puno no es Perú, digamos, y todos estamos bien, digamos, ¿no? Cuando están matando gente, ¿no? Y esos datos los están sacando estos medios disidentes precisamente al poder, ¿no? Y ahora, Michelle, ¿un medio disidente en algún momento de su desarrollo dejará de ser disidente? Yo creo que la disidencia está en el corazón. Bien romántica. Dejas de ser disidente, te mueres, ¿eh? El medio sí, se muere. exacto, sí. Se tiene tu corazón, ¿no? O sea, si hablamos de muy guaso, para nosotras, creo que jamás vamos a dejar la disidencia. O sea, desde la comunicación disidente en ese sentido. Porque creo que, como te decía, esta disidencia está en el corazón porque son tus valores, ¿no? Es que nunca vas a responder a contar lo que quiere que cuentes los políticos, lo que quiere que cuentes tal empresario, lo que quiere que cuentes tal, no sé, persona con mucho poder. O sea, nosotras creo que en ningún momento, ni aunque seamos una cosa gigante con, no sé, 500 personas trabajando en Muy Guaso, creo que en ningún momento vamos a dejar de tratar de ser disruptivas, ¿no? Y justo ahora en este momento, no sé si ustedes lo han notado, pero nosotras en las revistas sentimos que estamos como una meseta, en un punto así medio estancadas, porque ya estamos contando cosas, sí, contamos desde los feminismos, contamos lo que está pasando, digamos, pero hemos entrado en un momento en el que no estamos siendo disruptivas con lo que realmente queremos, ¿no? Que se sacudan ciertos conceptos. Últimamente todo el mundo habla de inclusión, ¿no? Así, ay, sí, la inclusión, ay, sí, las diversidades, ay, las mujeres, no sé qué.
instituciones, hasta el mismo Estado se llena la boca con eso, ¿no? Y es como, ay, sí, ok, hablamos, pero realmente no estamos haciendo el trabajo de base, el trabajo duro que hay que hacerlo, ¿no? Por decir inclusión o por decir, no sé, movimientos diversos, no estamos haciendo el trabajo que realmente se requiere hacer. Entonces ahí nosotros nos hemos puesto así como a pensar y cuestionarnos y decir, ya pues, ¿qué significa ser un medio disidente? ¿Qué significa hacer una comunicación disidente? La estamos haciendo en este momento preciso, donde Bolivia ya tiene todo el discurso instalado en instituciones, en organizaciones. Eso es hacer comunicación disidente, ¿no? ¿A quién queremos llegar, no? O sea, ¿no? Y hay muchas veces que esta postura de soberbia intelectual, de superioridad intelectual que tenemos desde los feminismos, desde las disidencias, nos están alejando a la gente más jovencita, que son las personas que están hartas de este paternalismo, hartas de que le digan qué hacer, hartas que le digan, estás haciendo mal así, no está bien lo que estás pensando. Entonces es como, ok, nuestra comunicación no está siendo disidente en este momento, porque todos estos chiquitos están yendo hacia una mirada mucho más conservadora o mucho más de derechas, digamos, antiderechos incluso, porque nosotros los estamos espantando con estas posturas. Entonces la comunicación disidente también tiene que cuestionarse a sí misma. Si quiere seguir siendo disidente, tiene que seguir cuestionándose y seguirse preguntando desde dónde estamos hablando, a quién le estamos hablando, ahora a quién toca llegar. No podemos creer que hacer disidencia hace 5 años es hacer disidencia en este año. O sea, jamás va a ser lo mismo, los tiempos cambian, las cosas se mueven, se adaptan y ahora se mueven a una velocidad tan vertiginosa que creo que nunca podemos parar de cuestionarnos y de reinventarnos, porque si no nos morimos, y ahí es donde los medios o la comunicación disidente se vuelve tradicional y deja de ser disidente. Estás viendo esta intervención callejera de Nación Marica y hoy estamos hablando de periodismo, feminismo y todo lo que tiene que ver con información, etcétera. Y estamos acompañadas de Michelle Nogales, ella es cofundadora de Muy Guaso, la revista Muy Guaso. Y ahora, Michelle, para esta última parte de nuestra intervención callejera, hemos hablado de periodismo, ¿no? O sea, tú anteriormente nos decías que este tema de la objetividad y subjetividad, o sea, es algo muy falso, que no sucede, ¿no? Entonces, estaríamos pensando de repente de que el periodismo, o sea, puede ser una herramienta para hacer activismo. ¿Cómo y por qué lo podemos pensar de esa forma? ¿O no es posible eso, pero para la academia no lo es? No, justo iba a decir, así como desde la academia, desde el concepto, digamos, de periodismo, no se puede, pero yo pienso que hay que pensar en la comunicación. Más que en periodismo, sí. Porque, o sea, existen muchas personas que están contando lo que pasa, están creando información, están, no sé, recopilando datos, contando historias, narrando, y que no son periodistas y nunca han estudiado y nunca han trabajado en un medio tradicional, pero son comunicadoras, ¿no? A nosotras nos encanta, así nos amamos el concepto de comunicadoras populares, porque estamos rodeadas, o sea, finalmente hay muchísima gente, la gente que está haciendo TikToks, pero que cuenta cosas y que muestra, no sé, necesidades de su comunidad o necesidades de su barrio o cosas así más chiquitas, está haciendo comunicación. Entonces yo creo que la comunicación es así la herramienta más fuerte y más grande que tenemos desde los activismos. Porque finalmente podemos, o sea, hacer un montón de cosas, pero si no lo contamos o no vamos a inspirar a otra gente que tiene las mismas ideas para que lo haga, o simplemente se va a olvidar y no va a estar el precedente, ¿no? A veces nosotros igual es muy vaso, a veces decimos, no diremos, ¿no? Así como el pudorcito de darse autobombo, así, no, mejor no contaron. Pero ves que es necesario, porque a veces sientas como que esa semillita que finalmente puede o ser, como decía, de inspiración, o puede ser algo que desate más cosas y cosas más interesantes y más grandes, y que son cosas que necesitamos desde los activismos, desde los feminismos, desde las disidencias, porque finalmente nadie va a contar por nosotras y no está bien que alguien cuente por nosotras, ¿no? O sea, esa cosa de dar voz, así a nosotras nos revienta, ¿no? Así como, estamos dando la voz a las mujeres. Como si ellas no tuvieran voz propia, ¿no? Claro, como si no tuvieran voz propia, y como tú estás hablando desde un lugar de poder igual, desde subordinación hacia la otra, hacia el otro. Entonces, es como horrible, ¿no? No quiero que me des voz, o sea, no quiero que me des algo que ya tengo, ¿no? Entonces, desde esta lógica de que nosotras, desde lo que somos, no sé, mujeres, somos disidencias, somos compañeras maricas, compañeras trans, compañeras indígenas,
desde ese lugar tomemos estos espacios de comunicación. Vamos a tener que tomarlos y es la única forma en la que podemos contar y decir desde nuestros lugares, ¿no? Y mucho de esto de la comunicación feminista no tiene que ver con hablar en primera persona, ¿no? O sea, yo hablo desde mi propia realidad y puedo contar esto, puedo comunicar esto, ¿no? Sin que nadie hable por mí, digamos, sin que otra persona hable de mi realidad, digamos, ¿no? Claro. No obstante, también he visto en Muy Guaso que de alguna forma están aglutinando varias de estas voces, ¿no? Esas voces, digamos, gente que hace activismo, que también escribe y también publica en Muy Guaso, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de sectores están llegando de repente? ¿Quiénes son quienes escriben para Muy Guaso, por ejemplo? Justo, que no son periodistas. Que no son periodistas. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Justo el libro La Bolivia, no sé si lo vieron, está ahí como circulando. En el libro La Bolivia creo que hay 1 o 2 periodistas, el resto son estudiantes de la universidad, algunas, habían amas de casa, madres que no sé, solamente se dedicaban a trabajar en la casa o a trabajar su maternidad, o no sé, profesoras, ¿no? Hay como un montón de gente que tiene cosas bien bonitas para decir o cosas bien fuertes y que simplemente como que vienen a nosotros y dicen, ¿sabes qué? Tengo esto, ¿no? Así como me gustaría contar de una, ¿no? Que salga. Y en ese ánimo justo hace poquito hemos lanzado, salió justo con La Bolivia, era el primer premio de crónica feminista y ahora lo hemos vuelto el premio nacional, ¿cómo es? Premio Nacional de Periodismo Feminista, ¿no? Y que justo está abierto para eso, ¿no? Y lo hemos lanzado diciendo, es un premio para periodistas y no periodistas, comunicadores populares, feministas o no feministas, ¿no? Porque, por ejemplo, para nuestro gran reportaje, sacamos un reportaje para el 8M el año pasado, y ahí escribió la Cuya Reina, que igual está como muy metida en los movimientos aymaras y demás cosas, y ella contaba la historia de las mujeres que se organizaban en el Alto, pero que no se autodenominan feministas, pero luchaban por los derechos de otras señoras, de otras mujeres en su comunidad, en su barrio. Entonces eso nos pareció así como volar la cabeza y decir, ¿qué estamos haciendo? Limitando con las etiquetas y diciendo feminista, no sé. Es como todas al final confluimos, luchamos por una cosa común, lo que hace rato decíamos de comunicar las agendas, ¿no? Tengas o no tengas la etiqueta, tengas o no tengas el nombre. Entonces justo hemos lanzado este premio y también se los paso a ustedes y aprovecho el momento para decir lo que pueden postular como todas las personas que tengan algo que contar, ¿no? Desde esa mirada. Y también tenemos como este fondo de producción, de apoyo a la producción periodística, que igual está circulando desde hace 2 años, en el que tenemos un monto chiquito para personas que quieran escribir historias, ¿no? Que pueden decir, mira, tengo esto para contar y bueno, nosotras tratamos como de dar una retribución justa también por el trabajo, ¿no? Y obviamente todo autogestionado y como autofinanciado por nosotras para impulsar esto que dices, esta diversidad de miradas, hay un montón de cosas que se nos escapan, nunca podemos estar en todas partes al mismo tiempo para contar desde todos los lugares, ¿no es cierto? Entonces es súper nutritivo, rico, que la gente pueda contar desde su propia experiencia, ¿no? Y tiene mucho más que aportar a todas quienes leemos. Y para cerrar, Michelle, se me ocurrió esta pregunta, lo que me conversabas. La comunicación feminista, ¿cómo está en Bolivia? Bueno, ustedes son un ejemplo que están haciendo este tipo de comunicación, ¿no? Pero a nivel general, o sea, ¿se está haciendo o no se está haciendo? ¿Cómo lo estás viendo tú eso? Yo creo que hay muchos medios que generan notas, digamos, o hacen notas sobre lo que están haciendo las mujeres, o hacen cobertura al 8M, o no sé, a lo que hacen Mujeres Creando, digamos. Pero no creo que hacer eso sea necesariamente una comunicación feminista. Y yo creo que la comunicación feminista igual es algo que se está construyendo, ¿no? O sea, no hay alguien que diga, esto es comunicación feminista y se hace así, y si no haces estos 10 pasos no estás haciendo comunicación feminista, ¿no? Desde ese sentido creo que no existe, se está construyendo, al igual que se está construyendo toda la cuestión alrededor de la concepción feminista, digamos. Pero creo que hay cosas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de contar historias de mujeres no hace que sea una comunicación feminista, digamos, ¿no? O el hecho de contar historias de mujeres pero revictimizándolas. Hay algunos medios que sacan notas así, pero no sé, ponte sobre trabajadoras sexuales y todo el tiempo es revictimización, desde la foto, ¿no? Así como llorando, con las medias en red o no sé qué, o también hacen notas sobre las compañeras trans
igual como poniéndolas en una situación vulnerable y mostrándolas vulnerables. Y es como, viejo, eso no es por ahí, ¿no? Eso no te hace ser una comunicación feminista, más bien es como, todo está desde el enfoque, desde el lugar en el que abordas, desde a quién preguntas, cómo preguntas. O sea, muchas veces cometemos el error de seguir dándole a la revictimización, seguir mostrando que hay pobrecitas nosotras las mujeres, pobrecitas nosotras las maricas, no sé. No, hay muchas cosas que se están haciendo desde los feminismos, desde los activismos, que de verdad están generando cambios, y generalmente el periodismo feminista también tiene que mirarse desde ese lado, ¿no? Desde mostrar lo otro, mostrar la propuesta que se está trabajando. No quiere decir que vamos a dejar de hablar de las cosas malas que nos pasan, no se trata de dejar de hablar de esas cosas porque es importante, porque está ahí, porque hay que denunciarlo, pero también se trata de que no es solo eso, ¿no? Tenemos que hablar de eso, pero no revictimizándonos, no seguir mostrándonos como vulnerables, porque igual nosotras, al ser medios, construimos de alguna forma el imaginario de la gente. Y si seguimos construyéndonos en el imaginario de la gente como vulnerables y pobrecitas nosotras, pues nos van a seguir viendo así. Entonces también hay que construirlo desde el otro lado, ¿no? Desde este lado, como que estamos haciendo propuestas, estamos haciendo cosas, estamos construyendo, estamos organizadas. Y eso, quieras o no, impulsa la ola de otras personas que, mierda, están organizadas, yo también voy a ir así, ¿no? Yo también voy a hacer, yo también tengo esta idea, o sí se puede, ¿no? Porque en algún momento, o sea, vas scrolleando y todas las noticias son bajón, son cosas malas, y tú igual así te sientes como... Y ahí también hay una responsabilidad emocional para con tus lectoras. Yo creo que eso también es un periodismo feminista, un periodismo del cuidado, un periodismo que cuida a quien lee, que no solo cuida a las personas que trabajan con ellas o de quien cuenta la historia, sino a quien nos está leyendo. Si le voy a tirar pura cosas negativas, entonces ¿qué estoy construyendo en las chiquitas, en los chiquitos que recién están empezando a preguntarse cosas? ¿No? Hay que pensarlo también desde ahí. Queremos construir gente sólida que pueda seguir luchando, porque el mundo está jodido evidentemente, pero queremos construir a alguien que pueda enfrentar este mundo jodido, ¿no? Y lo hacemos también desde la comunicación. Michelle, ha sido un gusto haber compartido esta hora contigo, y ya para cerrar la yapa, La yapita. ¿Dónde los encuentran Muy Guaso? ¿En qué plataformas están? ¿Cómo la gente las puede seguir y leer su contenido de ustedes? Nos encuentran en todas las redes. Estamos Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, en todas como Muy Guaso. Seguramente ustedes le van a poner ahí el bannercito con el Muy Guaso. Pero principalmente estamos en nuestra página web, que es muyguaso.com. Igual ahí le ponen el enlacecito. Y pues siempre dispuestos a escuchar también, ¿no? Son estos espacios donde ustedes nos pueden decir de qué les gustaría que hablemos, si les gustaría hablar con nosotras de algo, o creen que deberíamos como prestar más atención a algunas cosas. Nos gustaría mucho que las que nos están viendo, los que nos están viendo, nos puedan escribir por ahí. Siempre respondemos, siempre estamos atentos a los mensajes, y pues esperamos igual que ustedes, como Nación Marica, puedan estar también con nosotras algún ratito por ahí. Muy guaso. Bueno, la yapa de la yapa. Muy guaso es, en nuestro contexto, no significa de una persona que no tiene pelos en la lengua. ¿Lo estoy entendiendo así o no es así? Sí, o sea, en parte sí, ¿no? Te das cuenta cómo es nuestra jerga ahí, sí. Como de, ¡ay, qué guaso!, ¿no? Así que no sé, cuando alguien hace una pirueta, o cuando alguien, no sé, le empuja un paco, no sé, qué guaso, ¿no? Así como qué irreverente, qué atrevido, qué malcriado, ¿no? Así. Qué bueno, así para que la gente un poco de Muy Guaso. Sí. Ya pues, Michelle, ahora sí, muchas gracias por estar en Nación Marica. Gracias, Roberto, gracias, Edgar, estoy súper feliz, y pues nada, ojalá nos veamos prontísimo para seguir haciendo comunicación disidente. Exacto, comunicación feminista. Y bueno, con nosotras va a ser hasta otra intervención callejera con Nación Marica. Ya saben, cada semana estamos publicando un video nuevo en nuestro canal de YouTube, Movimiento Maricas Bolivia, y va a ser pues hasta la próxima. Chao.